Para empezar con el tema de la doble fachada ventilada, hablaremos de nuestros antecedentes. El primer antecedente es una casa taller para un artista en la ciudad de Peñalolén, en Chile. Este proyecto utiliza la doble fachada ventilada a través de la colocación de una exestructura y listones de madera, los cuales ayudan al control térmico de los espacios interiores. Esto quiere decir que como el proyecto se encuentra en una gran extensión de campo, esto permite que los espacios se mantengan ventilados en verano y calientes en invierno. El siguiente caso es un centro de salud en Muros, España, diseñado por Irizarry Piñera Arquitectos. En este proyecto se especifica más porque en las fachadas sur y oeste utiliza paños de vidrio que funcionan como una fachada ventilada permanente, mientras que en las fachadas este y oeste, este vidrio conforma unos cajones cerrados para mejorar el aislamiento térmico y acústico. ¿Esto qué quiere decir? Que esta doble fachada tiene doble función. Una es para retener el calor porque es una ciudad bastante fría, y la otra es para el aislante acústico necesario en este tipo de equipamientos. Y como último antecedente tenemos a la Casa Lineal en San Francisco, Argentina, diseñada por Roberto Benito. Este proyecto tiene la peculiaridad de que utiliza una doble fachada ventilada a través de la utilización de listones y paños metálicos, lo cual nos puede dar idea de la diversidad de materiales que se puede utilizar para la realización y colocación de este tipo de fachadas ventiladas en viviendas. A continuación, hablaremos sobre nuestro marco teórico. Para empezar, citaremos a nuestros 5 autores. El primero es un arquitecto colombiano llamado Juan David Botero, que nos menciona que la doble fachada ventilada funciona como una piel plegada, la cual se incorpora como una cámara de aire, la cual permite que el aire frío fluya a través de esta cámara y pueda ventilar y pueda sacar el aire caliente de los espacios, permitiendo controlar temperaturas de hasta 30 grados. El siguiente es un arquitecto brasileño llamado Eduardo Souza, el cual nos habla de las fachadas de doble piel, que es básicamente, como él lo menciona, que su nombre lo autoexplica, ¿no? Es una exopiel, la cual se compone por varias capas, ya sea de vidrio o de otros materiales, el cual debe tener una distancia entre la fachada perimétrica y esta doble fachada al menos 20 centímetros para soportar temperaturas extremas, vientos y ruidos. Y por último tenemos a uno de los más grandes fabricantes de este tipo de dobles fachadas ventiladas, que es la compañía Hunter Douglas, la cual nos habla de que estas dobles fachadas intenta sellar del exterior el edificio sin romper esta barrera de visuales, y también permite el control de la humedad y las diferencias térmicas, así como permite la acumulación de calor en el interior, y el resultado es una fachada funcional que reduce sacrificios en el diseño. A continuación tenemos la palabra de Walford Architecture de Singapur, que es un grupo de arquitectos que habla sobre la doble fachada ventilada como una piel que articula verticalmente y regula la privacidad y la protección solar. Esta piel está compuesta de marcos de vidrio y de aluminio, lo cual permite una ventilación natural en cualquier condición climática, ya sean ambientes fríos o húmedos, ¿no? Y también tenemos la opinión de Juan Olmedilla de Valencia, también arquitecto, el cual nos habla que esta doble fachada limita el consumo de energético para la climatización de un edificio, ¿no? Entonces esta envolvente térmica se ejecuta como una solución que tiene un elevado aislamiento térmico y nos puede ayudar para corresponder a la fachada como un medio también para ventilar. Bueno, ahora vamos a definir un poco qué son estas fachadas ventiladas, ¿no? Una fachada ventilada es una solución ecológica
y una tecnología pasiva que nos asegure el ahorro energético para la adecuación climática. Esto para reducir considerablemente la contaminación por el uso de tecnologías de ventilación, ¿no? Entonces, esta fachada ventilada se concibe como una exoestructura que se le da a la fachada perimétrica de una edificación para generar una cámara de aire que funcione como efecto chimenea y pueda ventilar o retener el calor en los edificios, ¿no? Dentro de las ventajas que tenemos de esta fachada ventilada está que tiene protección climatológica y también protección térmica, ¿no? Entonces, aparte también podemos tener bondades como el aislamiento acústico y la gran variedad de materiales que se pueden utilizar para recubrir esta fachada ventilada, ¿no? Van desde tabiques, celosías, de metal, de madera y muchas más. Los componentes que tiene esta fachada ventilada son el revestimiento, el anclaje, la cámara de aire, el aislamiento y el cerramiento interno. Básicamente son la estructura que va a soportar esta fachada ventilada, la cámara de aire, que es el espacio entre la fachada perimétrica y esta nueva doble piel, el aislamiento que se da para climas fríos para poder evitar las capas de humedad y el revestimiento exterior que vendría a ser el tratamiento que le vamos a dar a la fachada, ya sea madera, listones o los materiales que ya hemos mencionado. Otro factor importante de las fachadas son las opciones que te da. Te da infinitos usos de colores, materiales, toques naturales y combinaciones de formas, como se pueden observar en las imágenes. Bueno, ahora dentro de las ventajas y desventajas, las ventajas son que básicamente es que se reduce el uso energético para la climatización de un espacio, ¿no? También permite vistas al aire libre, a la luz natural y también permite la retención de calor. Dentro de las desventajas es que en algunos casos es muy costosa la instalación y demanda de un alto mantenimiento, pero depende de los materiales que se vaya a utilizar, ¿no? Hay casos en el que se utilizan materiales simples y estos son de costo reducido y de mantenimiento también reducido. Para saber las especificaciones técnicas de los materiales que vamos a usar, tenemos que saber cómo funciona realmente esta fachada. Como es una fachada que se le añade o que se ancla a la fachada exterior, ya sean de materiales como cemento, ladrillo o los demás que podemos usar, vamos a necesitar ángulos, vamos a necesitar, para la estructura vamos a necesitar rastreles, vamos a necesitar un aislante térmico y perfiles. Entonces, los que hemos seleccionado para los ángulos son escuadras de fijación. Para los perfiles de aceros Arequipa hemos buscado los perfiles estructurales. En cuanto al corcho, un formato estándar que permita grandes coberturas. Y para el rastrel y el cerramiento exterior hemos decidido utilizar madera, porque creemos que es un material que va acorde estéticamente y funcionalmente. Para finalizar, vamos a hacer el análisis de una vivienda. Esta vivienda es una casa taller para un artista hecha por el grupo Plan Maestro Arquitectos. Fue hecha en el año 2017, cuenta con 135 metros cuadrados de área techada y su uso es una vivienda unifamiliar. ¿Por qué hemos elegido este caso en concreto? Porque utiliza la madera como un parte de la propuesta arquitectónica funcional y aparte como parte de la fachada ventilada. Entonces, esta como tiene todas las fachadas disponibles, ha utilizado la fachada ventilada para generar no solo una composición formal de vacíos y llenos, sino también para poder dar una señal de los espacios privados que necesitan de la retención de calor y los espacios abiertos o sociales que necesitan de la disipación del calor. Entonces es una casa que adapta su funcionalidad a esta fachada ventilada. A continuación veremos las plantas, los cortes, las elevaciones y unas fotografías.
Dentro de las conclusiones tenemos que es un sistema efectivo para climas cálidos y fríos, porque aporta un confort climático bastante eficiente y un reducido gasto en la climatización de espacios. Ofrece una flexibilidad amplia en el diseño, porque se pueden utilizar desde materiales, variables, formas, y también se puede abrir como una capa de visualización hacia el exterior. Su instalación es económica y se puede usar en distintos materiales de fijación, ya sean metálicos o naturales como la madera. Pueden usarse en distintos tipos de edificaciones, ya sea en viviendas o en distintos equipamientos que necesiten este tipo de climatización o confort climático sin depender de aires acondicionados. Muestra un ahorro energético del 5 al 10% debido a su absorción de calor y que no dispensa fácilmente el frío. Y es un sistema que se puede utilizar en medios rurales y urbanos en los cuales se debe analizar el clima para poder utilizarlo de forma correcta. En cuanto a las recomendaciones, se tiene que analizar el entorno, porque a veces los edificios colindantes generan una sombra y esto anula la eficacia de este tipo de sistemas. Utilizar este tipo de fachadas orientadas a las zonas con mayor incidencia de sol para aprovechar sus ventajas climáticas. En sitios de mayor humedad se recomienda utilizar anclajes químicos, ya sea silicona o otros, para fijar los paneles sin que se produzcan hongos o mohos que pueden dar alergia. Esta cámara de aire, o sea, la exoestructura debe ser mayor a 20 centímetros para garantizar el efecto chimenea. Se deben utilizar paneles sin que se genere desperdicio, ¿no? El formato de estas fachadas ventiladas de la estructura es de 60 por 60, entonces hay que acoplar los paneles que se van a utilizar. Y en caso de utilizar vidrio para esta fachada, se debe utilizar aislantes de humedad para evitar empañamientos y acumulación de humedad. Los jardines verticales, o llamados también muros verdes, son elementos arquitectónicos especiales que dan realce y vida a fachadas y muros en todo tipo de edificaciones. Este sistema, a diferencia de los techos verdes, permite que su uso en diseño de interiores logre liberar la creatividad en cualquier ambiente de proyectos arquitectónicos. Como uno de los tres antecedentes tenemos al edificio residencial Santa Laia, el cual está ubicado en Bogotá, Colombia. Los arquitectos a cargo fueron Carlos Lleras y Luis Guillermo Vallejo. Cuenta con un área de 3.117 metros cuadrados y consta de 9 pisos. Este edificio cuenta con 32.000 metros cuadrados en techos verdes y más de 1.100 metros cuadrados en jardines verticales, los cuales fueron implementados en universidades, en centros comerciales, en edificios y restaurantes. El jardín vertical se inserta en una estrategia avanzada de la ciudad, tratando de convertirla en una ciudad más verde y más sostenible. Como otro de los antecedentes tenemos al Hotel Mercury Santo Domingo, el cual está ubicado en San Bernardo, Madrid. El arquitecto a cargo fue Félix González Vela y consta de 7 pisos. El jardín colgante que posee el hotel es de 25 metros cuadrados de altura, el cual fue reconocido como el más grande del mundo y cuenta con 844 metros cuadrados de superficie y alberga a más de 200 especies vegetales, dispuestas por niveles en los extremos de una cascada de más de 20 metros de altura. Este absorbe 25.000 kilogramos de dióxido de carbono al año, que consume unas 200 personas aproximadamente al día. Y gracias a este jardín el ambiente está menos contaminado y más silencioso. Como último de los antecedentes tenemos el edificio de viviendas sociales Paterna, el cual está ubicado en Valencia, España, y consta de viviendas aproximadamente de 3 pisos. El jardín se sitúa en la medianera de un nuevo edificio de viviendas sociales ubicado en una de las principales vías del pueblo. Cuenta con 255 metros cuadrados de superficie vegetal, capaz de purificar 170 toneladas de aire al año por gases nocivos.
También podemos decir que está formado por una selección de especies autóctonas, aportando variedad en determinados puntos de estos. Dentro del marco teórico tenemos a diferentes autores los cuales nos definen qué es un jardín o un muro vertical. Uno de ellos es Alex Puig, el cual nos dice que las paredes o jardines vegetales son una forma de jardinería urbana que consiste en tapizar muros y otras superficies logrando que las plantas crezcan de forma óptima. Además, presentan numerosas ventajas para la salud humana y el medio ambiente. Obertin nos dice que consideran que los jardines verticales surgieron como una alternativa para reverdecer las ciudades, las cuales consisten en el recubrimiento total o parcial de una superficie vertical con plantas, lo que no solo ahorra espacio, sino crea un gran impacto visual y ambiental. Patrick Blanc nos dice que el jardín vertical se convierte en una segunda piel del edificio, y esta es una piel viva. Las raíces de las plantas solo se están esparciendo en la superficie, que da estructura al jardín vertical, dejando el muro interno sin afectaciones. Las plantas y la arquitectura pueden cooperar en armonía. Mariana Cirello nos dice que los jardines verticales son planeados por paisajistas que poseen conocimientos sobre plantas, cuyo objetivo es crear un ecosistema diverso que pueda proliferar e interactuar con el entorno para aportar un paisaje estéticamente atractivo. El artículo Techos verdes y jardines verticales, guía práctica, nos dice que un jardín vertical es un sistema constructivo que permite mantener de manera sostenible un paisaje vegetal sobre una superficie interior o exterior de un inmueble, mediante una adecuada integración entre el inmueble a intervenir, la vegetación escogida, el medio de crecimiento y los factores climáticos y ambientales. Dentro de las ventajas, estas se clasifican en tres: para el medio ambiente, para los edificios y para las personas. Para el medio ambiente podemos decir que la utilización de muros verticales fijan el CO2, aportan oxígeno. La utilización del jardín vertical consiste en un sistema de multicapas manejado bajo técnicas hidropónicas, el cual es diseñado para impulsar una amplia gama de plantas, ya sean ornamentales, aromáticas o adaptadas al clima de la zona. Dentro de sus partes tenemos a las siguientes: el número 1, el muro; el número 2, la línea de aspersores; número 3, la estructura metálica de soporte; número 4, el panel aislante; número 5, la primera capa de geotextil; número 6, la segunda capa de geotextil; número 7, la vegetación; y por último el número 8, depósito y sistema de bombeo. Dentro de los tipos de jardines verticales tenemos a los que son por muros suspendidos y los que son por muros autoportantes. Podemos apreciar en la diapositiva unos cortes con respecto a cada uno, pero vamos a tocar más sobre el autoportante. Dentro del autoportante podemos ver un corte a detalle, el cual están sus partes. Dentro de estas encontramos la tubería de riego, la estructura portante del sistema, la caja impermeable, el soporte vegetal, el depósito de riego, la bomba de riego, la válvula selectora, el filtro biológico, el desagüe, el prefiltro y por último la bomba de recirculación. Dentro de los tipos de riego tenemos la solución por pérdida y la solución recirculada. La solución por pérdida. Esta es ideal para superficies pequeñas y medianas de jardín vertical, hasta 85 o 95 metros cuadrados aproximadamente, y no se puede recuperar el excedente de agua de riego. Por el contrario, en la solución recirculada, esta es ideal para superficies de grandes a muy grandes de jardín vertical mayores a 90 metros cuadrados y se recupera el excedente de agua de riego mediante un circuito cerrado. A continuación vamos a hablar de las partes que componen este sistema y uno de ellos es la estructura de soporte. Esta
consta de un soporte 100% aislado del contacto con el agua de riego del jardín. Esta estructura es de acero compuesto por perfiles de sección de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 16, recubiertas de pintura de esmalte alquidálico o tratamiento anticorrosivo. También encontramos el panel aislante, el cual es una membrana de material reciclado compuesto de cartón con bordes de aluminio y polipropileno. Este tiene un espesor de 60 milímetros y está sujeto a la estructura. También podemos encontrar en la diapositiva una pequeña ficha técnica que nos describe mejor este tipo de material. También encontramos a las capas geotextil. Estas son de material, ya sean de poliéster o de geotextil, y deben colocarse exactamente dos. La primera capa y luego la segunda capa, para un correcto crecimiento vegetal. También podemos encontrar y ver en la diapositiva una pequeña ficha técnica que nos describe con ciertas características de este tipo de material. Sistema de riego por microaspersores. Este sistema proyecta a la planta el agua a forma de chorros diminutos, que a su vez disponen de elementos giratorios que distribuyen el agua a la superficie. Poseen un deflector giratorio denominado rotor o bailarina, que ayuda a ofrecer un mayor diámetro de cobertura. El sistema fototextil. Este es un sistema que está compuesto por módulos flexibles de multicapas producidos industrialmente y que son conectados a una subestructura anclada a un muro de soporte. Este sistema permite un fácil registro del sistema de riego, facilitando el mantenimiento. Los elementos del sistema fototextil. Entre los elementos del sistema fototextil tenemos a los siguientes: la estructura auxiliar, el unión módulo-estructura, el riego registrable y las especies adaptadas, que son entre 42 a 49 unidades por metro cuadrado. Sitio de almacenamiento. Este es ubicado por debajo del nivel del jardín y puede ser ya sea de lámina, de placa o de concreto, y esto va a depender de las características del proyecto en el cual se va a utilizar. Uno de los casos a analizar es el edificio Stadis Kantor. Este es un edificio de oficinas ubicado en Venlo, Países Bajos, a cargo del arquitecto Craig Wenger. El elemento más llamativo del edificio es su fachada, una fachada verde con más de 200 metros cuadrados, el cual cuenta con más de 100 especies de plantas en la fachada. Cabe recalcar que la fachada filtra el 30% del dióxido de nitrógeno. Como podemos ver en la diapositiva, están señalados con unas líneas verdes las partes en específicas del plano en donde presentan este tipo de sistemas. Asimismo, podemos ver la repetición de este sistema en los diferentes pisos, teniendo como ejemplo el cuarto piso y el octavo piso mostrado en la diapositiva, y señalando la ubicación de este sistema en cada plano. En este corte podemos apreciar que la utilización de este sistema no solo fue en la fachada, sino en ciertas áreas interiores, como se muestra en la siguiente imagen. En las elevaciones de la fachada, tanto norte y sur, podemos apreciar más a detalle la utilización de este sistema como se muestra en la diapositiva. Repitiéndose en la fachada este, recalcando la utilización del muro verde en muchas fachadas del edificio. En esta diapositiva podemos apreciar el 3D de todo el edificio y la ubicación del sistema de muro verde en él. Asimismo, un detalle del corte de la fachada, cual podemos apreciar más a fondo la utilización de este sistema con respecto a él. Dentro de las conclusiones tenemos 6, las cuales son: los jardines verticales son muros que pueden ser utilizados en distintas construcciones, tanto en interiores como en exteriores, y surgen como un nuevo concepto que revedece paredes, maximizando el uso del espacio. La utilización del jardín vertical integra la vegetación y la arquitectura de una forma natural, proporcionando beneficios medioambientales. El jardín verde representa un conjunto de propiedades estéticas, sensoriales y climáticas en busca de la eficiencia energética.
En los últimos años se ha potenciado la creación de espacios verdes urbanos con el fin de contrarrestar los efectos de la contaminación dentro del entorno a través de la utilización del muro verde. Su aplicación nos permite alcanzar una visión diferente del entorno que nos rodea, estableciendo una convivencia con la naturaleza y recreación a través de la utilización de los jardines verticales. Los muros verdes tienen funciones como filtrar el aire, aislar edificios para el clima y para los sonidos de la ciudad. De las recomendaciones tenemos a los siguientes. Para el correcto crecimiento de las plantas es importante el mantenimiento de estas, eliminando regularmente las hojas secas de las plantas. Las plantas deben tener una estructura resistente, asimismo se deben utilizar especies que no acumulen mucha agua. Las especies de plantas a escoger dependerán siempre del emplazamiento y la orientación que tenga el jardín vertical. Se debe tener en cuenta la aislación que va a tener el muro, ya que la pared tiene que estar preparada y aireada de humedad. Es muy importante la correcta elección de la especie donde llegue la luz y el aire para un mejor desarrollo del jardín. Se recomienda prever la complejidad del jardín que se desea tener y asimismo el sistema de riego que se desea utilizar. Bueno, ahora hablaremos sobre los materiales vernáculos. Comenzaremos con nuestros antecedentes. El primero es la Sala de Arqueólogos y Niños en el Centro Arqueológico del Territorio de Pachacamac, diseñado por E.P.H. Zurich y alumnos de la Católica de Lima. Como podemos ver, la intención de los diseños y de la propuesta es revitalizar la identidad cultural que dan estos materiales y asimismo probar con su resistencia de estos al medio climático, ¿no? Ahora presentaremos la Escuela Nueva Esperanza, diseñada por Alborde en Ecuador. Estos utilizan caña y el techo lo hacen con un tejido de toquilla, y lo que se revitaliza aquí en este proyecto es cómo ellos han utilizado la técnica que los mismos pobladores usan para construir su casa, para poder desarrollar un colegio que genere identidad con el apoyo de los mismos pobladores. Como último antecedente tenemos el caballón de LPM, diseñado por Juan Carlos Bamba, Ignacio de Teresa y Alejandro González en Ecuador, el cual utiliza, mediante la flexibilidad de los materiales del entorno, pueden reducir al máximo el costo de edificación, llegando a los $100 por metro cuadrado. Ahora hablaremos sobre los autores. El primero es Jane Otiñano de Perú. Nos habla de que estas técnicas constructivas son asociadas al conocimiento evolutivo o préstamo cultural, y nos habla de un término bastante interesante, el cual es la arquitectura de lo disponible, que hablar de aprovechar los materiales de la zona al máximo y transmitir los conocimientos de construcción, ¿no? También tenemos a Julián Doden de Brasil, que habla de un término bastante interesante, el cual es disminuir la carga energética de los materiales, ¿no? Como estos materiales se encuentran en la zona, no hay que manufacturar, ni explotar, ni depredar zonas ambientales, ¿no? Y como último tenemos un extracto de un libro que se llama Arquitectura Vegetal, que habla que estos materiales están acondicionados al medio energético, al medio climático, ¿no? Y estas lecciones, estos materiales vernáculos pueden utilizarse en la arquitectura contemporánea para una configuración del espacio habitado. Luego Baraya de Colombia nos habla de que la utilización de este tipo de materiales es una respuesta y un compromiso ambiental, ¿no? Y nos habla de la energía incorporada, que es, como podemos decirlo, como un parte de la huella de carbono que tiene cada material, y esto reduce la industrialización de los materiales que hacen daño al medio ambiente. Y por último tenemos a otro libro que es Habita, de Thames Hudson, que habla sobre el cambio climático y este genera un desafío con nuestro planeta, ¿no? Y
y este desafío lo podemos afrontar utilizando los recursos locales para producir edificios, para construir edificios que se conecten con el ecosistema, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Los materiales vernáculos, al crecer en una zona determinada, se acoplan y funcionan y se relacionan correctamente con el clima de esta. Entonces ya nosotros definiendo este material, nosotros lo definimos como que primero lo tenemos que justificar, ¿no? La industrialización y la sobrepoblación han masificado la construcción en los países y esto deja una huella de carbono por el uso de materiales, ¿no? Y depreda medios naturales para la extracción, ¿no? Por ejemplo, el cemento, el ladrillo, que destruyen completamente las canteras. Entonces, los materiales vernáculos son para materializar la arquitectura con elementos disponibles en el entorno y poder comprender de mejor forma nuestro territorio, ¿no? Tenemos materiales, por ejemplo, acá en Trujillo, como la madera, la caña y la estera, y entonces estos materiales convencionales, que son por ejemplo el ladrillo y el cemento, generan un 40% de gasto energético mundial. Y lo que nosotros queremos como arquitectos es buscar soluciones sostenibles, ¿no? Para eso tenemos que buscar materiales de baja energía incorporada para que se adapten a las condiciones ambientales y que sean una técnica de construcción sostenible y local. Entonces ahora hablaremos sobre el bambú, ¿no? Que es una especie forestal no maderable con características climáticas y con una producción en casi todo el país. Como pueden ver en el mapa, en casi todo el país se siembra y se cosecha bambú. En La Libertad en específico hay 5 especies, que es la caña guadúa, que es para los elementos estructurales, la gigantoclea, la aulonemia, la chusquea, la neurolepsia, y esto está bajo el marco normativo de la E010 del Reglamento Nacional de Construcciones. Entonces ahora tenemos que conocer al bambú. Dentro de su estructura, desde abajo hacia arriba tiene la rizoma, la cepa, la basa, la sobrebasa, el varillón y la copa. Entonces ahora también tenemos que conocer en qué épocas o en qué edades y qué usos le podemos dar de acuerdo a su edad, ¿no? A los 30 días se puede usar para alimento humano y para deformarlo para obtener piezas cuadradas. A los 6 meses, entre los 6 meses y un año, podemos tejer canastas y paneles tejidos. A los 2 años ya se puede utilizar para tableros de estera y latilla, y a partir de los 3 años a más ya se le puede utilizar para estructuras y también para baldosas laminadas. Ahora que conocemos al bambú, tenemos que ver cómo se cura para la construcción. Eh, hay distintas técnicas, pero nosotros hemos querido nombrar a dos que son las más eficientes, que uno es el curado al calor, que es en un horno, en llamas a 120 grados Celsius, se ponen las varillas durante 20 minutos y se van girando constantemente para que no se quemen, ¿no? Y el curado al humo, que es ponerlos en un horno y por la producción de calor, les quita la humedad y se retiran cuando están completamente cubiertas de hollín. Y también de los tipos de uniones, ¿no? Lo fascinante de este material es que las uniones son bastante fáciles, se puede utilizar desde platinas, desde sogas, hasta las mismas uniones por machembrado, ¿no? De este tipo de material. Y ya hablando de nuestros casos de la vivienda, tenemos a la Casa Som, realizada en Noruega. Es una vivienda unifamiliar de 156 metros cuadrados y hecha en el 2012. La peculiaridad y lo interesante de esta casa es que la estructura es completamente de madera. Se ha utilizado como cajones de madera para realizar la arquitectura dentro, y la caña se ha utilizado como una doble fachada ventilada, lo cual nos relaciona a los al primer tema y este tema, y nos puede dar una guía de cómo podemos nosotros diseñar nuestro siguiente proyecto, ¿no? A continuación veremos las plantas, los cortes, las elevaciones y unas fotografías.
Entonces, ya con las conclusiones, los materiales vernáculos se plantean como una solución necesaria para reducir el gasto energético que producen los materiales industrializados y que depredan el medio ambiente por la construcción masiva en medios urbanos. La eficiencia energética de estos materiales vernáculos se da porque son materiales que crecen o se producen en un medio climático local, por lo que responden eficientemente al calor o al frío. Este tipo de materiales se constituye como una solución para reducir los costos de construcción de viviendas o demás edificaciones, porque los recursos constructivos tienen herencia cognitiva en la sociedad y se pueden realizar una mejor arquitectura en medios económicos más desfavorecidos. Estos materiales también promueven la arquitectura participativa al inmiscuir a todos los agentes necesarios para la realización de la arquitectura, desde los profesionales hasta los mismos usuarios. De esta forma es donde se genera la identidad, ya sea con el espacio o con la misma cultura que ha legado el uso y aprovechamiento de la naturaleza como un material de construcción sustentable. El bambú es uno de los materiales vernáculos de especie forestal con uso más flexible, porque según su etapa de crecimiento y cosecha puede utilizarse desde alimento hasta columnas para resistir estructuras complejas. Y la madera tornillo es una madera de densidad media, lo que la hace fácil de trabajar. Posee además una resistencia mecánica media, asimismo es resistente a los hongos e insectos, especie de alta durabilidad que no necesita de soluciones preservantes para proteger de dichos ataques.